Él dijo, página 163, carta 62, meditación para la felicidad. Estamos en el mes de Adar, que es el mes de la alegría, así que pensé que unas cartas sobre la felicidad serían un muy buen tema. Y en Purim vamos a ver el caso de un caballero en Holanda. No recuerdo que hayamos hecho esto. Si sí, avísame. Estoy seguro que esto es lo que hacemos. Recibí tu carta del 2 de Heshvan. Siempre digo, es el año 1975. Así que he recibido tu carta del 2 de Heshvan y la correspondencia anterior, así como el telegrama. Tu pregunta es sorprendente, seguro que lo sabes. Uno de los fundamentos de nuestra Torá, llamada Torá Emes, porque dice la verdad, y la Torá es llamada Torá Emes, la Torá de Emes, de la verdad. ¿Por qué se llama Torá Emes? Porque dice la verdad. Por cierto, este es un punto muy poderoso al saber que si quieres la verdad, miras la Torá, que fue escrita por Dios, el diseñador del mundo y la fuente de todo. Por lo tanto, es la fuente absoluta de la verdad. A veces es difícil porque lo que la Torá dice no siempre nos parece lógico. Es cierto, pero no es lógico, pues hay verdades más profundas que la lógica. El Rebbe siempre resaltaba que la Torá Emes, y en cada Farbrengen usaba ese término, que todo ocurre por Hashgaya Pratit. Todo es por la providencia divina. Por lo tanto, tienes tu Shlishut en este mundo, lo que significa que fuiste puesto aquí con una misión particular. La Shlishut es una misión y también implica que tienes la habilidad y capacidad para realizarla. Si Dios te da una misión, también te da los recursos para cumplirla. De lo contrario, ¿qué sentido tendría darte una misión imposible? Es lógico que Dios no le daría a uno una tarea que fuera imposible de realizar. Ahora, esto puede parecerte familiar porque lo hemos visto en otras cartas y ya lo sabes, ¿cierto? Esto es obvio, sin embargo, ¿cuándo deja de serlo? ¿Cuándo de repente pierde su simplicidad? En el momento en que me encuentro en una situación que es muy desafiante, en ese momento cuando me siento abrumado, entonces ya no veo esto como algo que necesariamente pueda cumplir. Y digo, caray, esto es una locura, no puedo hacer esto. Entonces el Rebbe es la voz externa para esta persona que le dice, se te ha dado una misión. Todo es por la providencia divina. Si estás aquí, tienes capacidad. Además, es posible y necesario llevar a cabo tu Shlihut con alegría. No solo puedes lograr esto, puedes hacerlo con alegría, como está escrito. Sirve a Dios con alegría. Esto es del Salmo capítulo 100 que decimos en nuestras oraciones todos los días. Ivdu et Hashem besimha. Y también para esto, se ha dado la capacidad necesaria. Dios te ha dado la capacidad de estar alegre mientras lo haces, una forma de estimular esa alegría. Ahora el Rebbe le da algo de ayuda, una herramienta. Está bien, pero es tan abrumador. ¿Cómo puedo estar en un estado de alegría? El Rebbe dice, te diré cómo estimular la alegría. Y eso es reflexionar ante todo que Dios ha elegido al pueblo judío y a ti en particular para llevar a cabo una shlihut para Él. Dios eligió al pueblo judío en general para llevar a cabo una misión única y te eligió a ti para una misión específica. Imagina si un rey humano viniera de su ciudad. Tal vez esto ya lo hicimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda? No estoy seguro. Creo que sí, pero ahora le doy una nueva energía. Pero imagina si un rey humano viniera desde su ciudad y residencia para visitar tu casa y te confiara una tarea especial. ¿Qué tan bienvenido sería esto y más siendo el Rey de Reyes? Nuestros sabios afirman que es un placer, por así decirlo, para Dios que Él haya dado un mandamiento y que su voluntad se haya cumplido. Dios se alegra mucho cuando obedecemos lo que nos pide. Yo también me siento bien cuando mis hijos hacen lo que les pido. No solo porque hicieron algo que yo necesitaba que se hiciera, sino que es agradable cuando la relación es tal que puedes pedirles algo y lo hacen. Es muy gratificante agradar a Dios, sobre todo porque promete recompensas generosas en este y el mundo venidero. Llevando la ilustración un poco más allá, uno debe considerar que en el caso de un rey humano, nunca se puede estar seguro de que la tarea que él da sea completamente para bien,
o que se pueda llevar a cabo por completo, o que Él pueda cumplir plenamente su promesa de recompensa. Esto, claro, no aplica para una mitzvah. Todo lo que Dios promete es absoluto, nada lo detiene. Cuando una persona actúa con alegría y confianza, es más probable que tenga mayor hatzlahá. La alegría nos vuelve abiertos y expansivos. Las cosas son posibles en nuestra creencia y por lo tanto tenemos mucho más éxito. Y también es más probable que superemos cualquier desánimo cuando estamos en un estado de alegría. Quienes dicen palabras desalentadoras no nos afectan tanto para superar cualquier desánimo o dificultad. Si reflexionas a fondo, encontrarás fuerza y ánimo y verás lo fácil que es hacerlo sin dudar. Tu pidión, ese es el pan. La carta especial al Rebbe será leída en el lugar sagrado de descanso de mi suegro de santa memoria. Espero buenas noticias tuyas sobre lo anterior en la carta. Creo que podemos, déjame ver, ¿alguien recuerda si lo hicimos? Si hicimos la siguiente carta. ¿Nadie recuerda? Entonces podemos hacerlo de nuevo o quizás sea la primera vez. Recuerdo Inglaterra, Nueva Jersey y haber leído estas cartas, pero no sé cuándo lo recordé. De acuerdo, hagámoslo. Carta 63. Cuenta tus bendiciones a un caballero en Inglaterra, Nueva Jersey, 1978. En cuanto a la pregunta de cómo superar una sensación general de depresión, esta es una pregunta muy universal. No debería ser difícil para un judío a quien se le instruye iniciar el día con las bendiciones matutinas y reflexionar sobre su significado simple. Hace que sea mucho más fácil contar tus bendiciones, lo cual seguramente debería ponerte en un estado de ánimo feliz. Comenzamos nuestra oración diaria con Modani, doy gracias. El Rebbe dice, enfócate en las bendiciones matutinas, empezando por la primera. No es una bendición, pero es la primera oración al despertar, agradeciendo a Dios por devolvernos el alma. Y cuando contamos nuestras bendiciones, que es algo que a todos nos gusta hacer, eso nos pone en un estado de ánimo feliz, simplemente porque nos ayuda a mantener las cosas en perspectiva. Estamos muy bendecidos. Especialmente al reflexionar sobre el privilegio único otorgado a cada judío. ¿Cuál es ese privilegio? Ani nivreisi leshamesh et koni, que fui creado para servir a mi amo, a mi creador. De hecho, como se explica en la conocida parábola de un gran y majestuoso rey que sale y elige a una persona muy común y humilde para ser su asistente personal. Aunque el rey y el sirviente solo se diferencian en grado, ambos son humanos. Entonces, ¿realmente hay tanta diferencia entre dos personas? Uno puede ser inteligente y otro sencillo, pero ambos son humanos y comparten casi todo en sus realidades. El Rebbe explica la diferencia entre el ser humano y el creador, así como entre creador y creación. La diferencia entre ambos es enorme. En realidad, son realidades distintas. Dios es un ser infinito y el otro finito. Ni siquiera están en el mismo ámbito, como si lo están dos seres humanos. Entonces, si en el caso de un rey que toma como sirviente a una persona sencilla, ¿cuánta alegría siente esa persona humilde al ser tan privilegiada y elevada? El simple sirviente se siente elegido por el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuánto más? Así debería ser la alegría continua de un judío elegido para servir al Melech. Al Rey de Reyes, el Santo bendito sea, fue elegido para servir al Rey de todos los reyes. Dios Todopoderoso sea bendito y se complace en su servicio, está exuberante y emocionado. Cada vez que este judío hace algo que Dios le pide, cada vez que un judío hace una mitzvah y actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Seguro ya conoces el libro Tanya, que últimamente también está en inglés. En él, este tema se discute ampliamente y es de gran ayuda para lograr la verdadera simja. Así que si quieres alcanzar la simja, esta es la manera de hacerlo. No hace falta decir que vivir según la voluntad de Dios es la mayor recompensa en sí misma. La mayor recompensa de servir a Dios es servir a Dios, que tengo este trabajo increíble.
Es como, ya sabes, que alguien haya sido elegido para ser, ya sabes, secretario de Estado, ¿verdad? El secretario de Defensa, ¿verdad? El trabajo en sí mismo es tan significativo que ya es una recompensa. Bueno, dale una compensación al tipo porque también necesita vivir, ¿verdad? Pero en cierto sentido, si una persona tiene la perspectiva adecuada, así es como debería verlo. Asimismo, cuando estamos sirviendo a Hashem, no es igual, sino de una manera mucho más grande. Así que no hace falta decir que, aunque la conducta diaria de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque la conducta diaria de acuerdo con la voluntad de Dios es la mayor recompensa, en sí mismo es también el medio para recibir la bendición de Dios en todas las necesidades. Resulta que Dios dice eso: cumplir tu misión, vivir como yo lo digo, y para el propósito por el que te puse en el mundo, es el mayor canal para que yo te dé bendiciones materiales. Cada esfuerzo extra en bondad, santidad, Torah y mitzvah amplía los canales para recibir bendiciones materiales y espirituales de Dios. En estos casos, se acostumbra a revisar los tefilín y asegurar que sean kosher. Que Dios permita que tengas buenas noticias sobre esto. Bien, ¿cómo estamos todos? ¿Estamos bien? Si tenemos un... Completamos todas las cartas la semana pasada. Sí, así que tenemos nuevas cartas que se agregaron. Y simplemente no recuerdo cuál fue la primera carta que se agregó. Pero ahora estamos en la página, vamos en Dios es bueno. Déjame ver. Está bien, no, creo que esta es una carta nueva. Pero si sabes que no es así, me encantaría que me lo recordaras. De todos modos, esto es de 1957, Brooklyn. Bendición y paz en respuesta a tu carta en la que escribes sobre tu estado de ánimo. El doctor, lo cual probablemente no es un buen estado de ánimo, las opiniones del doctor. Y que estás sufriendo mucho. Así que ahora quiero señalar que puedes notar. Y de nuevo, voy a decir eso. Esto probablemente es en parte la relación que el Rebbe tiene con las personas, lo cual es único porque la estatura del Rebbe era tan grande que le permitía comunicarse de ciertas maneras que otras personas como nosotros no podemos comunicar porque la gente no lo tomaría de la misma forma. También notarás que es común que en sus cartas el Rebbe diga, me sorprende o estoy sorprendido. Y creo que el Rebbe escribe de esa manera, puede que ya lo haya dicho antes, que el Rebbe escribe de esa manera, porque esa es su manera de despertar a la persona de un estado ilusorio, si quieres. Así que el Rebbe despierta a la persona diciendo, esto es sorprendente, como diciendo, despierta. Entonces el Rebbe le dice, realmente es sorprendente. Ahora, el Rebbe le está escribiendo a una persona que dice que está sufriendo mucho, ¿verdad? Así que cuando hablo con ellos, alguien me dice que está sufriendo mucho. Soy muy cuidadoso en cómo les voy a hablar porque no creo que ellos puedan. Me preocupa que tal vez no estén en posición de escuchar un mensaje fuerte de claridad, así que los invito suavemente al mensaje de claridad. El Rebbe suele hacer eso, pero más fuerte. Hacerlo de forma fuerte tiene beneficios, ya que despiertas a la persona y muchas veces eso es lo que necesita. Hacerlo suave no funciona. También necesitas una relación donde se escuchen palabras fuertes. Ese es mi punto. Es sorprendente que siendo tan joven ya hayas tenido el mérito de participar en la educación kosher adecuada. Esta persona era maestro de Torah en una escuela y el Rebbe dice que es un gran mérito, que se te dio el regalo de la misión, que enseñas el libro de la verdad, ¿verdad? A los hijos de Dios. Es acercar los corazones de los hijos de Israel a nuestro Padre en el cielo. Esto es claro y evidente. Si incluso un ser humano reconoce la gratitud y desea hacer todo lo que esté en su poder por el beneficio de quien acerca los corazones de sus hijos a Él, cuánto más nuestro Padre en el cielo, que es la esencia del bien y todopoderoso, ¿verdad? Entonces, el Rebbe se enfoca en dos de las características principales en las que es importante enfocarse respecto a Dios, que número uno, Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Ciertamente otorga bendición y éxito a quienes se esfuerzan por acercar el corazón de los niños a Él. Si hay alguien a quien Dios va a traer bendición, ¿a quién será?
a una persona que está constantemente enfocada en acercar el corazón de sus hijos a Él. Así que el padre va a decir, yo voy a ayudar a esta persona. El Rebbe dice, tienes razones para ser optimista, y si Dios está conmigo. Oh, hicimos esto la semana pasada también. Por cierto, me acuerdo de esto, pero ya sabes, si no puedo recordarlo, y tal vez tú tampoco lo recuerdas, el repaso es fantástica. Y si Dios está conmigo, entonces es obvio que no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre como enseña nuestra Torá de la vida? Bueno, tal vez no, en realidad. Recuerdo esto de una carta diferente donde la persona dice, Dios está conmigo y no temeré. Todos pasan por cambios, incluso en su ánimo. Sin embargo, es obvio que uno no debe magnificar ni exagerar esto. Es cierto, y esto es algo muy importante que me gusta enfatizar. Además, probablemente lo aprendí del Rebbe, que tenemos estados de ánimo y estos fluctúan. Así que si estás de mal humor, ve a dormir, descansa bien por la noche, está bien. Todos nos ponemos de mal humor. Te despertarás en la mañana y estarás en un estado de ánimo diferente. Muchas veces estaré bien, esa es toda la solución. Solo duerme bien por la noche, rompe ese estado de ánimo. Disfruta un buen bote de helado. Ese helado es especial. Si te mejora el ánimo, amigo, adelante. Así que un estado de ánimo desagradable es simplemente algo transitorio. Reflexionar ayuda a que pase más rápido. Ahora, si quieres, el Rebbe pregunta, ¿cómo puedes acelerar el cambio de tu estado de ánimo? Reflexiona sobre lo anterior, aunque sea por un corto tiempo, que Dios seguramente te va a bendecir porque dedicas tu tiempo a acercar a sus hijos a Él. Y Dios es bueno, ¿verdad? Dios es la fuente de todo lo bueno, y Dios es todopoderoso, así que Dios puede hacer cualquier cosa, así que seguramente va a hacer esto por ti, especialmente cuando lo recuerdas. Uno de los fundamentos de nuestra fe, explicado tan bellamente en la enseñanza jasídica, es el concepto de la providencia divina en este sentido literal, que el Creador del mundo cuida de cada individuo en todos sus asuntos, en cada detalle y subdetalle. Espero que después de la educación que has recibido, incluso estas pocas líneas, aunque breves en cantidad, sean suficientes para establecerte firmemente en la verdad. Que nos encontramos en el mundo sobre el cual el Creador declaró y Dios vio que era bueno, ¿verdad? Lo que Dios dice después de crear el mundo, como nuestro maestro, o mientras está creando el mundo, en realidad como nuestro gran maestro. Rambam lo explica extensamente en sus obras. En estos casos, no se deben hacer muchos cálculos que confundan la realidad y alteren la verdad. El punto esencial de todo lo anterior es que debes dejar de enfocarte en tu estado de ánimo. Deja de enfocarte en tu estado de ánimo y tu fe en el Creador del mundo, quien cuida de cada uno de nosotros. Aporta energía y alegría a tus temores. Solo enfócate en tu fe en Hashem. Estás de buen humor, estás de mal humor, lo que sea. Es solo que, como me gusta decir, ya sabes, es tu cuerpo. Tu cuerpo es ya sabes, tu cuerpo es voluble. Es muy temperamental. Es tan ensimismado que muchas cosas lo afectan. Es tu cuerpo y así se siente. Pero tú como tu espíritu, ¿verdad? Que tenemos que separar de nuestro cuerpo, ¿sabes? Esto es sólido en la fe con Dios. Sabe que Dios se va a encargar de todo. Quien cuida de cada uno traerá vitalidad, energía y alegría a todos tus asuntos. Vivirás sencillamente, libre de pensamientos enredados y feliz en el camino de la Torá y las mitzvot. Esperando buenas noticias en todo lo anterior. Bien, ¿cómo estamos todos? ¿Estamos bien? Bien, vamos a la siguiente carta. Bien, esto definitivamente es nuevo. Este es un mensaje de Purim enviado a grupos juveniles académicos. La clave para la supervivencia judía. Esto es genial porque antes de Purim, que es la razón por la que elegí esta carta, la historia de Purim, como se relata en el libro de Esther, nos da un análisis claro del problema judío. Entre comillas. Estando dispersos en 127 provincias y tierras, como lo estábamos durante la historia de Esther Purim, lo cual, por cierto, es fascinante. Persia, Irán, ahí es donde vivía Mardoqueo. Mardoqueo y Esther vivían en Irán. Todo eso se está desarrollando justo ahora.
Así que, estando dispersos en 127 provincias y tierras, la suya propia seguía en ruinas. Nuestra propia tierra, la tierra del pueblo judío, estaba en ruinas, Israel. Sin duda, los judíos variaban en costumbres, vestimenta y lengua según el lugar donde estaban. Como sabemos, al estar dispersos, así que cada quien tenía un estilo diferente, desarrolló algunas costumbres distintas, quizás se vestía un poco diferente, hablaba diferentes idiomas, como sucede hoy en día, de la misma manera en que los judíos en diferentes tierras difieren actualmente. Sin embargo, aunque había judíos que ocultaban su judaísmo, Amán, enemigo de los judíos, reconocía sus cualidades y características esenciales, que hacía que todos ellos se volvieran uno solo sin importar su consentimiento. Gente, ok, entonces lo que dice el Rebbe es que aunque éramos muy diferentes, y había judíos que ya saben, como hoy en día, judíos que ocultaban su judaísmo o que ni siquiera sabían mucho sobre su judaísmo, Amán, el enemigo, reconoció la cualidad esencial que define a un judío. Por eso dijo, Yeshno Am Echad, nos llamó un solo pueblo aunque éramos muy diversos. Sus leyes son distintas a las de otros pueblos, dijo él. Él dijo, Yeshno Am Echad está disperso, pero la misma luz brilla y sus leyes son distintas a las nuestras. Él insiste en que somos uno, y tenía razón, porque en esencia todos somos exactamente iguales. Hamán, en su deseo de aniquilar a los judíos, buscaba destruir a todos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Cada judío era un problema para él, aunque había en esos días había judíos religiosos que seguían la Torá y las mitzvot, y otros con lazos débiles o que buscaban asimilarse. Sin embargo, todos pertenecían a ese único pueblo. A los ojos de Hamán, un judío es un judío, y tenía 100% razón. Y todos estaban incluidos en el cruel decreto de Hamán, así que por lo tanto, Hamán hizo un decreto para cada judío en todas las épocas. Hubo Hamanes, pero los hemos sobrevivido, gracias a Dios. ¿Dónde está el secreto de nuestra supervivencia? ¿Por qué el pueblo judío es indestructible? La respuesta se verá en la siguiente ilustración. El Rebbe dice, te lo diré con una explicación científica. El Rebbe hacía esto mucho en sus cartas en inglés, porque entendía cómo hablarle a la mentalidad estadounidense. Por eso hablaba en este idioma. La respuesta será a partir de la siguiente ilustración. Cuando un científico busca determinar las leyes que rigen cierto fenómeno, quiere entender cuáles son las leyes que gobiernan esta realidad. Para descubrir las propiedades esenciales de un elemento, debe hacer varios experimentos en distintas condiciones. Así que tomas este fenómeno y lo reproduces en diversas condiciones diferentes para descubrir esas propiedades o leyes que se cumplen. Bajo todas las condiciones por igual, estás tratando de encontrar qué es lo que tiene este fenómeno, que sin importar en qué condición lo pongamos, este fenómeno se mantiene por sí mismo. Ninguna ley científica verdadera puede deducirse a partir de un número mínimo de experimentos, o de experimentos bajo condiciones similares o solo ligeramente variadas. Si realmente quieres llegar a la respuesta de esto, tienes que crear condiciones muy ampliamente variadas. Así que realmente estás probando este fenómeno y viendo cómo se desarrolla en todas ellas para ver si se desarrolla igual o se mantiene. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos que es poderoso en cada entorno variado que sería la causa de que se mantenga por sí mismo? O de experimentos bajo condiciones similares, solo ligeramente variadas, ya que los resultados sobre lo que es esencial y lo que es secundario son bastante poco importantes, entonces no serían concluyentes. Si no tienes escenarios variados, entonces no será concluyente. Todos los escenarios son muy similares, así que aparece lo mismo con el mismo resultado. El Rebbe dice, este principio también aplica a nuestro pueblo, uno de los más antiguos, cuya historia nacional inicia en el monte Sinaí hace unos 3,300 años. A lo largo de estos largos siglos, nuestro pueblo ha vivido bajo condiciones sumamente variadas, en épocas y lugares muy diferentes por todo el mundo. Hemos vivido en todas partes, bajo todo tipo de situaciones variadas, así que tenemos escenarios muy amplios para evaluar.
Si queremos descubrir los elementos esenciales que forman la causa y base de la existencia de nuestro pueblo y su fuerza única, debemos concluir que no son sus características físicas peculiares ni sus características mentales intrínsecas. No es que seamos físicamente más fuertes, definitivamente no lo somos, y no son nuestras características mentales intrínsecas, no es nuestra lengua, no es nuestro idioma. Hay judíos inteligentes, pero también muchos que no lo son tanto. No es nuestro idioma. Todos hablamos distintos idiomas, modales y costumbres muy variados. Depende de dónde esté esta población judía, en qué país se encuentren, ni siquiera de su pureza racial. ¿Por qué no? Porque hubo épocas en la historia temprana de nuestro pueblo, así como durante la Edad Media e incluso en tiempos recientes, cuando grupos étnicos y tribus enteras se convirtieron en prosélitos y parte de nuestro pueblo. Hemos tenido grupos completos de personas que se convirtieron y se volvieron judíos. Así que no somos racialmente puros en ese sentido, ¿verdad? La Torá y la mitzvah son el elemento esencial que une a nuestro pueblo disperso y lo convierte en uno solo, sin importar el tiempo o la distancia. Hay una cosa que se mantuvo verdadera con todos estos judíos, donde sea que estén, y es su compromiso con la Torá y la mitzvah. La forma de vida judía, que básicamente ha permanecido igual a lo largo de las épocas y en todos los lugares, agrega el rabino. En otros lugares que tal vez no mencione aquí, es eso. También sabemos, esto va a ser un elemento importante a resaltar, y lo estamos presenciando, que no voy a decir explícitamente, pero creo que lo entenderán, que estamos presenciando en este momento. Como hemos escrito esto en todos los periodos de la historia, que cualquier grupo de judíos que no sea fiel a la Torá y las mitzvot. Cuando hablo de ser fieles a la Torá y las mitzvot, no me refiero a vivir según ellas, sino a creer en ellas. Todos luchamos con nuestro compromiso y damos lo mejor. Pero cualquier grupo que se aleje de la creencia en la Torá y las mitzvot, eventualmente verá extinguirse su judaísmo. Trágicamente, eso es lo que es la asimilación. El rabino dice que la conclusión es clara e indudable. Son la Torá y las mitzvot, lo que vuelve a nuestro pueblo indestructible ante masacres y pogromos que buscan destruirnos físicamente y ante embates ideológicos de culturas extranjeras que buscan destruirnos espiritualmente. Purim nos deja la lección milenaria comprobada incluso hoy. Para nuestro pesar, que ninguna forma de asimilacionismo, ni siquiera aquella que se extiende por varias generaciones, ofrece una escapatoria de los Hamán y los Hitler. Ningún judío puede cortar lazos con su pueblo para escapar. Dos cosas. No podemos escapar de nuestros enemigos asimilándonos porque, como dijo Hamán, somos un solo pueblo. No diferenciaba entre religiosos y no religiosos, pues creía que la identidad judía era más profunda. Hitler tampoco hacía esa distinción, porque él entendía, quizás subconscientemente, que todos tenemos una identidad espiritual. No podemos escapar de eso. Al contrario, nuestra salvación y nuestra existencia dependen precisamente del hecho de que sus leyes son diferentes a las de cualquier otro pueblo. Nuestra supervivencia depende de nuestro compromiso con la Torá y las mitzvot. Purim nos recuerda la fortaleza de nuestro pueblo y de cada persona. La fortaleza del judío y la judía reside en una adhesión más cercana a nuestra herencia espiritual que guarda el secreto de una vida armoniosa, sana y feliz. Todas las demás cosas en nuestra vida espiritual y temporal deben estar libres de cualquier contradicción a la base y esencia de nuestra existencia. Así que, dice el rabino, todas las demás cosas en nuestra vida deben estar libres de contradicciones. La Torá y las mitzvot deben alinearse para lograr armonía y aumentar nuestra fuerza física y espiritual, las cuales van de la mano en la vida judía. Con los mejores deseos de un Purim alegre, que vivamos para ver un mundo sin los Amán ni Amalecitas, enemigos de los judíos en cuerpo, alma y fe. Ahora, voy a agregar que tal vez tengamos en una carta diferente, no estoy seguro, algo que el Rebbe escribe en otras cartas.
Y es que también encontramos que en la historia de Purim sucedió algo asombroso cuando Hamán dijo que todo el pueblo judío tenía que ser asesinado y fijó una fecha para ello. Había una manera en que un judío podría librarse de eso. Y es que si se convertían y dejaban el judaísmo, y lo increíble fue que ni un solo judío se convirtió y dejó el judaísmo, de hecho todos se volvieron judíos aún más vibrantes. ¿Y adivina qué pasó? Sucedió uno de los mayores milagros. Hamán fue ahorcado por un gentil Ashashverosh, como señalé en Shabbat, y el pueblo judío sobrevivió. Y no solo eso, fueron a la guerra y mataron a muchos de sus enemigos. Así que es una demostración pura del poder del pueblo judío. Está bien. Carta 66, el campeón de ajedrez inquebrantable, el señor Shmuel Jaimershevsky. Lo recuerdo porque vivía en Spring Valley, Nueva York. Él vivía en Spring Valley, Nueva York, donde yo crecí. Está junto a Monsey, donde ahora vive mi madre. El Rebbe escribió una carta en 1984. Es muy interesante. Él fue campeón mundial de ajedrez. Creo que él era un judío ruso. Tal vez era estadounidense, en realidad. De todos modos, después de un largo intervalo desde la última vez que supe de ti directamente, lo cual es algo sorprendente, me complació haber sido informado de tu éxito reciente en el torneo internacional. Según el New York Times del 18 de marzo de 1984, el Rebbe era conocido. No hacía esto en público, pero tenía el New York Times en su escritorio y lo leía o revisaba secciones. No sé si sus secretarios elegían los artículos que él les decía que le interesaban, pero el Rebbe leyó este artículo. Me sentí aún más complacido al saber que sigues en torneos internacionales. El Rebbe insistió mucho en que él participara en los torneos y especialmente en que compartieras el primer premio. No sé cómo se pronuncia eso. Pero ¿por qué era importante para el Rebbe que él participara en torneos de ajedrez, torneos internacionales de ajedrez? Porque es una santificación del nombre de Dios. Él es un judío religioso. Él era un judío religioso. Usa kipá y ganar el campeonato de ajedrez. Eso es una glorificación del nombre de Dios. Lo más gratificante es que sigues mostrando un Kiddush Hashem Barabim, es decir, una santificación del nombre de Dios, públicamente insistiendo en tu derecho de no jugar en el sagrado Shabbat y que tu postura fue reconocida y aceptada, dijo él. Quiero jugar, quiero competir, pero no puedo jugar en Shabbat. Movieron el torneo y yo decía que eso santifica el nombre de Dios, porque él afirma que Dios es primero. Lo que lo hizo aún más llamativo es que había otro concursante judío de la URSS que intentó ser un obstáculo en tu camino, lo que hizo que el Kiddush Hashem fuera aún más brillante. Porque este tipo, el ruso, intentó discutir y ya sabes, el tipo, cuestionar tu deseo de no jugar en Shabbat hizo este logro aún más grande, más destacado. Que Dios conceda que por muchos años más sigas usando tu gran influencia en la causa de Kiddush Hashem. Que lo hagas con salud, alegría y felicidad en buenas circunstancias materiales y espirituales. Esto va muy acorde con el espíritu de Purim, que celebramos recientemente al leer la Megilá. En esos días, como ahora, los judíos estaban dispersos entre las naciones y enfrentaban muchas dificultades. Como judíos, se aferraron a su estilo de vida judío. Como dice la Megilá, sus leyes eran distintas a otros pueblos, pero por su postura firme y orgullosa como judíos. De nuevo, Mordejai, el judío, y el pueblo de Mordejai no doblarían sus rodillas, ni se inclinarían ante nadie ni ante nada que desafiara su compromiso judío. Esto fue lo que causó para los judíos. Hubo luz, alegría, gozo y honor, lo que también implica admiración para los judíos de sus antiguos enemigos. Seguramente no hay necesidad de explicarte más sobre lo anterior. Solo me gustaría añadir algo en relación con la cita de Orab Simcha Besazón Villekar.
La cita de luz, alegría, gozo y honor, según nuestros sabios, también abarca el sentido interno de estos términos, como luz. Esto es la Torá, y a la luz de esto confío en que seguramente tienes periodos diarios regulares de estudio de la Torá, con tiempo adicional en días especiales como Shabbat y Yom Tov. Esto es imprescindible y además incrementa la luz y bondad en el sentido literal. Mis mejores deseos para ti, tu esposa y familia. Con bendición, la firma del Rebe. Pensé que estaba en esta carta, pero está en otra que no incluí. Había un famoso campeón de ajedrez judío, Bobby Fischer, que quizá recuerden. Él estaba, como decimos en Yiddish, gut meshuga. Desafortunadamente, estaba un poco trastornado mentalmente, si no me equivoco. Era una persona muy extraña. Y el Rebbe le escribió a este señor Rushewski que hiciera todo lo posible para influir en él en su orgullo como judío. Así era como el Rebbe intentaba influir en todos, incluso en los casos más difíciles. Hagamos esta carta. Está bien, esta es una larga, veamos si podemos incluirla en la oportunidad extraordinaria. Tocando a tu puerta. 1963. Bien, esto en realidad es una carta, que es una carta comunitaria, una carta que el Rebbe escribió dirigida al pueblo judío. Y esto es en el 11º día de Nisan. Es una carta antes de Pesaj. Carta con mensaje de Pesaj para el pueblo judío. A mis hermanos en todo el mundo, que Dios los bendiga. Saludos y bendiciones. Pesaj es el primer día de la independencia y la primera festividad en la historia del pueblo judío. Es la principal en importancia, pues liberó a nuestro pueblo de la esclavitud y permitió una vida libre e independiente, como nación gobernada solo por la Torá y los mandamientos dictados únicamente por Dios. Así que nos hemos convertido en un pueblo gracias a la festividad de Pesaj, un pueblo libre, y quedamos bajo el gobierno de la Torá. Por eso, Pesaj tiene un significado especial para nuestro pueblo judío y para cada judío en lo individual, en todo momento y en todo lugar, por esta razón. Además, cada aspecto de la festividad y cada detalle relacionado con el histórico Yetzias Mitzrayim y cada detalle individual que estuvo relacionado con el histórico éxodo de Egipto tiene un significado especial, de manera que es un mensaje atemporal y una enseñanza práctica para el individuo, la comunidad y nuestro pueblo en su conjunto. Siendo que Pesaj es tan fundamental para nuestra existencia, cada uno de sus detalles es revelador y nos instruye. Uno de los detalles importantes del Éxodo es la prisa con la que ocurrió la salida de Egipto. Cuando llegó la hora de la liberación, esa fue la noche en que murieron los primogénitos. El pueblo judío salió de Egipto de inmediato, sin perder tiempo. Salimos al día siguiente al mediodía. Salimos de Chipazón. Chipazón es la palabra, con apuro, sin perder ni un momento, como lo expresaron nuestros sabios. Ni siquiera un arafayén, el parpadeo de un ojo, ni siquiera con un abrir y cerrar de ojos, de un párpado. Eso significa que en un segundo teníamos que irnos. Además, agregan que si el pueblo judío se hubiera demorado y hubiera perdido ese momento oportuno, la oportunidad de la liberación se habría perdido para siempre. Si no hubiéramos aprovechado ese momento, si no hubiéramos salido corriendo antes de que fuera demasiado tarde, nunca nos habrían liberado. Esto parece incomprensible, porque ya era. Tras las 10 plagas, los egipcios prácticamente expulsaron a los judíos y la situación quedó bajo control. Tomó más de un año, básicamente unos 10 meses. ¿Por qué entonces cada plaga duró 10 meses? ¿Por qué entonces era tan importante la prisa del momento? ¿Cómo entender que según nuestros sabios, si ese momento se perdía, la liberación peligraba? Sobre todo, ¿qué lección práctica se encuentra en este detalle? Es por eso que la Torá, es decir, la palabra Torá significa instrucción, hace hincapié en revelarnos esto con un énfasis particular. ¿Qué intenta transmitirnos la Torá? Al mencionar que tuvieron que salir de Chipazón rápidamente. La explicación es la siguiente. Cuando se llega al final del camino del exilio y llega el momento de la liberación de la abominación de Egipto, la oportunidad debe aprovecharse ya. No debe haber demora, ni siquiera por un instante, ni siquiera al parpadear.
El riesgo de perder la oportunidad no era que los egipcios cambiaran de opinión, sino que algunos judíos lo hicieran. Al ser reacios a dejar su vida en Egipto para ir al desierto y recibir la Torá, el Rebbe transmite un mensaje psicológico muy fuerte. La razón por la que salimos rápido no fue por los egipcios. Ellos ya estaban controlados por las 10 plagas y ya no nos preocupan. Podemos salir de Egipto. Nos preocupa que los judíos pierdan el momento de inspiración y digan, ¿sabes qué? Tal vez no deberíamos irnos. Siempre tenemos esa duda, tal vez no debería hacer esto. El riesgo, ¿verdad? ¿De qué nos preocupamos? Bueno, de la habituación. Estamos acostumbrados a cierto estilo de vida. Ahora, entrando en una realidad completamente nueva, corriendo hacia el desierto, ¿cómo qué hacemos aquí? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo conseguimos comida? Y hay tantas preguntas por hacer, ¿verdad? Esos pensamientos pueden impedir que salgan de Egipto, aunque quieran dejar esta tierra. Por eso la gente rara vez cambia. La lección para cada judío, hombre o mujer, joven o viejo, sigue siendo Yetzias. Éxodo de Mitzraim, que la palabra Mitzraim literalmente significa Egipto, pero también significa limitaciones. Perdón, solo un momento. Mitzraim y Egipto también significan limitaciones. La lección es que superar nuestras limitaciones debe vivirse cotidianamente. Es la liberación personal de la sumisión a los dictados del cuerpo y del animal en el hombre, la liberación de las pasiones y hábitos internos, así como del entorno materialista, externo. Tenemos que elevarnos por encima de nuestro cuerpo y nuestra alma animal, y nuestro egocentrismo, y nuestras pasiones y nuestros hábitos, y el entorno materialista que está fuera de nosotros. Esta liberación solo se logra respondiendo al llamado divino de Abraham, Isaac y Jacob, buscando a los oprimidos y esclavizados, prometiendo, yo los redimiré para ser su Dios. Así como en la primera liberación, la verdadera libertad depende de aceptar la Torá y las mitzvot. Así que tenemos que estar dispuestos a salir de nuestras limitaciones, de nuestra conveniencia y de nuestras comodidades. Y dejar que Dios y hacer de Dios nuestro Dios y aceptar la Torá y las mitzvot, este llamado a la libertad nunca termina. Yetzias Mitzrayim debe lograrse. Cada día surge una nueva oportunidad. Algunas personas posponen y dejan la oportunidad para los 3 días solemnes del año, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Él dice, algunos judíos solo practican por 3 días y otros solo en Shabbat y Yom Tov. Otros que recuerdan y viven Yetzias Mitzrayim en la oración diaria no logran llevarlo a todos los aspectos de su vida. Lo que aplica al individuo también aplica a la comunidad y al país. Excepto que en estos niveles, perder las oportunidades es, por supuesto, aún más trascendental y catastrófico. La gran oportunidad que tenemos ahora es una reorientación que ha atraído la atención de muchos en el pueblo judío, especialmente la generación más joven, que ha creado una fuerte tendencia a regresar a nuestra herencia original y auténtica. Así que el Rebbe está diciendo que vemos en nuestros jóvenes que están regresando. Muchos en estos círculos, alejados del Yiddishkeit, buscan el camino de la Torá y mitzvot. Y muchos de aquellos que han mantenido alguna relación con la Torá y las mitzvot están buscando orientación para fortalecer sus lazos e identificación con el judaísmo auténtico, con la excepción de aquellos que dejaron de pensar hace mucho tiempo. Hay un interés generalizado entre todos, y especialmente entre los jóvenes, por conocer toda la verdad sobre el judaísmo, sobre el Yiddishkeit. Además exigen conocer toda la verdad. Incluso quienes aún no están listos para comprometerse y provocar un cambio radical en sus vidas. Son lo bastante maduros y valientes para enfrentar la verdad completa, sin medias tintas ni concesiones. La experiencia muestra que la juventud judía se siente atraída al contactar con el auténtico Yiddishkeit de Torá y mitzvot. Y muchos de ellos han comenzado a organizar su vida diaria en consecuencia, con la determinación y el entusiasmo con los que la juventud está tan ricamente dotada. La juventud tiene entusiasmo y determinación. Sin embargo, es doloroso contemplar que, aunque este despertar ha estado en proceso de fructificación durante varios años, la oportunidad no se ha aprovechado adecuadamente.
Lo más triste es que el desafío apenas ha sido asumido por quienes se supone son líderes espirituales. Así que el Rebbe está llamando la atención a los líderes espirituales judíos, como en los días de nuestros antepasados en Egipto, cuya salida no se retrasó ni un momento, donde alcanzaron la completa liberación del cuerpo y la completa liberación del espíritu, con la aceptación de la Torá en el Sinaí, que era el propósito y la meta del Éxodo. Que Dios conceda que cada judío vea ese momento, aproveche la oportunidad extraordinaria del momento presente para lograr la autoliberación y ayudar a otros en la misma dirección. Liberación de toda esclavitud, interna, externa y especialmente la más sombría. La idea de seamos como los demás, esa es la mayor esclavitud. Y cuando regresemos a los caminos de la Torá y las mitzvot en su máxima expresión, mereceremos el cumplimiento de la promesa. Cuando el pueblo judío regresa, es redimido de inmediato con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach. Deseando un Pesach kosher y feliz firmado por el Rebbe.